Muy bien, buenas noches. Agradecemos su presencia en esta nueva edición de Los Filósofos Malditos. Buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, hermano. Aquí listos. Muy bien. Pues justo con un autor, Lawrence Labadie, que no había sido anunciado en sesiones anteriores. Damos un acercamiento de los que faltan, o hemos hecho incluso una lista, nada menos al inicio de en el intro, digamos, pues aparecen varias fotografías o agarrotipos de los autores y autoras que estamos trabajando y que vamos a tratar. Y este en particular, Lawrence Labadie, pues no aparece. Y esto es parte de lo que constantemente hemos compartido con el auditorio, ¿no? Que se van anexando autores, surgen, algunos cumplen con características y pues no los queremos dejar ir. Y entonces Lawrence Labadie es una de estas figuras que se anexa a este canon anticanon del que hemos estado hablando. Y bueno, pues Slyman el día de hoy lo desarrollará. Lawrence Labadie es un filósofo estadounidense, ¿cierto, mi hermano? Porque yo estoy todavía en conocimiento de este. Y es un anarcopesimista, lo cual pues resulta interesante, porque si me permites, hermano, hacer un breve contexto para el auditorio. Recordemos que en el ámbito filosófico la anarquía no es lo que popularmente se entiende, ¿no? Cuando en el habla popular hablamos de anarquía, pues pensamos de inmediato en caos, en destrucción, incluso anarquismo es un sinónimo de caos, ¿no? Es que era una anarquía o resulta una situación anárquica. En gran medida, pues sí, por cuestiones de John Locke y Hobbes, ¿no? Pero vamos, que los verdaderos anarquistas como Kropotkin, Bakunin, no apelan al caos, ¿no? Es decir, el anarquismo en realidad deposita en gran medida la confianza en el individuo porque reconoce que se puede autorregular, que no es necesario de alguna manera ninguna estructura de poder que, que, que lo reglamente. Entonces hay una confianza en el ser humano y que haya un anarcopesimista, pues resulta particularmente interesante, ¿no? Entonces, pues hermano, por favor, el auditorio es todo tuyo para que nos compartas a Lawrence Labadie. Muchas gracias, hermano, y gracias a todos. Como ven, estamos iniciando una nueva etapa en nuestro podcast, en nuestras transmisiones, que a partir de ahora serán pregrabadas. Esto por motivos de didáctica y de dinámica, ¿no? Pues muchas veces Diego y yo han visto que nuestras sesiones son, creo que hubo una, la de Michael Stedt, hermano, de 3 horas 45 minutos, ni el Señor de los Anillos llega a eso, ¿no? O sea, tal vez la versión extendida, no sé, nunca le he medido, pero estamos cañones, estamos peor que una película de fantasía épica. Entonces, pues en ánimos de poder digerir tanto nosotros como ustedes el contenido, hemos decidido hacerlo como por cápsulas. Cada semana estaremos enviando un video de más o menos aproximadamente 1 hora. Y eso además nos va a permitir retomar otras secciones que teníamos y que hemos abandonado, específicamente el Red Room. Entonces, no siempre será de la misma manera, pero más o menos el formato va a ser la primera semana del mes. Vamos a enviar este video de, en este caso, Labadie, su introducción, una introducción, biografía del autor, el contexto sociohistórico en el que se está desenvolviendo y un mapa general de sus ideas. La segunda semana entraremos con ya a profundidad con el pensamiento, discutiendo, debatiendo, dialogando Diego y yo aquí algunas cosas. Por eso quizá nos van a ver con la misma ropa, no es que no tengamos otra ropa. Bueno, Diego siempre se viste de negro, así que no hay mucho problema para él, pero va a ser porque la estamos grabando seguida, ¿no? Pero la vamos a partir en dos. Luego viene una tercera semana que vamos a retomar, decía yo, otros proyectos, en este caso sobre todo el Red Room. Analizaremos películas principalmente del cine de terror desde una perspectiva filosófica, psicológica,
Y la cuarta semana iremos variando las secciones que teníamos, una miscelánea, la tinta negra, la tinta roja, si mal no recuerdo. También por ahí yo tengo una propuesta de algo que se llamará Café Schopenhauer, que nos permitirá de vez en cuando hacer un en vivo. También está esta parte donde si vemos que hay suficientes preguntas sobre nuestro autor o sobre nuestro autor y Red Room, o solo sobre Red Room, podemos hacer un video, Diego y yo, contestando esas preguntas específicamente, ¿no? Dando respuesta a las inquietudes que ustedes vayan teniendo sobre el autor, sobre Red Room, e incluso que esto se presta para la tinta negra, la tinta roja o para el café Schopenhauer, de algunos otros temas. También mandaremos por ahí alguna encuesta, qué tema les interesa que abordemos. Y pues dependiendo de también cuál se ajuste a nuestros parámetros académicos, personales, existenciales, pues ya iremos eligiendo, ¿sale? Esta va a ser la nueva dinámica, por eso hoy nos están viendo desfasados, no hay un en vivo, ya serán menos comunes los en vivo, pero aquí seguimos con ustedes y como dice Diego, proponiendo a nuevos autores, porque de pronto en el anticanon van surgiendo ideas, vamos proponiendo Diego y yo a nuevos pensadores, filósofos, que nos pueden aportar nuevos enfoques a esto que llamamos filosofía maldita o los filósofos malditos. En este caso, el día de hoy, les traemos a este autor, al cual, bueno, esta ponencia yo la intitulé El último anarquista. No es el último anarquista en un sentido estricto, pero me gustó el título como para dar referencia también de un anarquismo poco común, ¿no? Poco convencional, que es el anarcopesimismo. ¿Quién ha escuchado de eso? ¿O suena de estos términos frankensteinianos, de estos monstruos conceptuales donde solo unimos y pegosteamos ahí palabras sin un aparente sentido? Pero en este caso ya irán entendiendo por qué sí tiene mucho sentido hablar de anarcopesimismo, pero probablemente el Abadí sea, no sé si, pues sí, probablemente el primer y el último anarcopesimista, al menos en un sentido formal. No dudo que muchos de ustedes, ahora que vean este video, compartan las ideas del Abadí, no sé si en su totalidad, pero sí una buena parte. Podríamos encontrar en un sentido informal más anarcopesimistas, pero que yo sepa, pues es el único anarcopesimista, por eso es el primero y el último, ¿no? Entonces hablaremos de Lawrence Labadie el día de hoy. No se me pasa nada, espero que no, y si no, al rato regreso. Entonces este primer video, la introducción a Labadie, va a tener una duración de 1 hora aproximada, 45 minutos a 1 hora, y después, para la próxima semana, estaremos ya profundizando en su pensamiento, lo que nos va a dar chance de ir con un diálogo mucho más rico y no estar presionados por el tiempo o por el sueño. Bien, Labadie, 1898-1975, se erige como el puente definitivo entre el anarquismo individualista estadounidense del siglo XIX y el pesimismo filosófico contemporáneo, creando una síntesis intelectual única que desafió tanto al optimismo revolucionario como a la ortodoxia capitalista. Su anarcopesimismo surgió de una profunda desilusión con la capacidad de la humanidad para la libertad, combinando un riguroso análisis económico con un profundo cinismo sobre la trayectoria de la civilización hacia lo que él consideraba un colapso inevitable. Entonces, varias ideas aquí, ¿no? Primero, tenemos que Labadie es un anarquista individualista de corte gringo, de corte estadounidense. Esto ya nos posiciona en un tipo de anarquismo muy específico. Como decía Diego, el anarquismo no nada más es esta idea o sinonimia de caos, destrucción. A nivel filosófico, seguramente nuestro público lo sabe, pues el anarquismo implica ideas muy, muy complejas, pero dentro de esta complejidad, pues hay muchos tipos de anarquismo, ¿no? Hay anarquismos de corte colectivista, llamémosle 2 grandes tipos de anarquismo, los individualistas y los colectivistas o socialistas, que de hecho, pues ahí podría estar un Bakunin,
entre otras figuras relevantes, de la Europa del Este, de la antigua URSS. Incluso, bueno, ustedes saben que en las internacionales hubo diálogos con el marxismo. A veces cuando la gente habla de socialismo piensa únicamente en Marx, cuando no, los socialismos son muchos, Proudhon y muchos otros, que de hecho Marx, pues entre comillas, los descalifica, esos otros socialismos, llamándolos socialismos utópicos, y a su propia postura llamándola socialismo científico, ¿no? Porque pretendía un análisis supuestamente más riguroso desde un ámbito científico, económico. Entonces, pues por el impacto social, comercial que ha tenido el marxismo como un tipo específico de socialismo, y obviamente también aquí las flechas hacia el comunismo, que hay distinciones, tal vez las podamos hablar más adelante cuando profundicemos, tal vez no es nuestro núcleo de interés hablar de Marx o todo esto, no pertenece a los filósofos malditos. Sin embargo, pues entendemos la importancia de Marx. Yo mismo pues estudié con varios neomarxistas, entre ellos pues uno de mis grandes maestros, don Enrique Dussel o Lamendi, gente que pues construye desde Marx. Yo me aparté, pero es importante de pronto, repito, como decía yo al inicio, dar el contexto general, filosófico, histórico, social, cultural de lo que está pasando más o menos en esta época. Entonces, Labadie se inscribe en un polo opuesto, que es el anarquismo individualista, ¿no? Opuesto al anarquismo colectivista. Como en todas las grandes etiquetas, pues la gente ni siquiera, pensando por ejemplo en el feminismo, pues hay muchos tipos de feminismo. Yo ubico 15, 20 tipos de feminismo, posfeminismo, anarcofeminismo, feminismo liberal, en fin, muchos feminismos indigenistas, muchos tipos de feminismo que hay, y que a veces cuando la gente habla en estos videos yo les llamaría poco rigurosos o académicos, que más bien se dejan llevar por ideologías y que, como he mencionado varias veces, comienzan con esta estrategia del pozo envenenado, donde desde el título te dicen tal aplasta tal le da una lección a tal educa a tal, ¿no? Es muy común en videos de un Laje, de un Danan, de este tipo de personas. Se llama pozo envenenado porque ya desde el título te están tratando de dirigir hacia, pues, quién en estas situaciones de pensar que se gana un debate. Desde cierta teoría sí podría haber ganadores en un debate, un ganador y un perdedor. Dentro de otras teorías del debate, pues no, ¿verdad? Los debates implican un intercambio de ideas en donde todos deberíamos ser ganadores o todos deberíamos ser perdedores si el debate no es bueno. Entonces, pero en este tipo de videos, a veces dados más desde el marketing y la ideología que desde la rigurosidad académica, se tiende a mencionar eso y, por ejemplo, se habla de un feminismo como si fuese un bloque de el feminismo, ¿no? Como una idea platónica, donde todo cabe, donde prácticamente solo hay una postura. Muchas veces sí se hace esta diferencia de, bueno, si hay un feminismo hegemónico de cuarta ola, etcétera, pero a mí me parecería bien interesante, antes de un debate en torno a este tema, diferenciar, por ejemplo, tipos de feminismo, como aquí, tipos de anarquismo, ¿no? Aunque es este breve contexto que estoy dando de 2, 3, 5 minutos, me parece muy importante. No nos da tiempo de entrar a cada uno de los anarquismos, esa ya es tarea de ustedes, el público se lleva también tareas, pero al menos dejar esta línea donde hay dos grandes tipos de feminismo. Podría haber otras clasificaciones, pero aquí estamos partiendo de esta bipartita, donde hay un feminismo, perdón, un anarquismo individualista y anarquismos colectivistas o socialistas, y entre ellos pues hay choques, ¿no? Incluso dentro de los propios anarquismos individualistas o colectivistas, internos a ellos también hay choques, hay como diversas escuelas o subcorrientes, y nunca hay una visión monopólica o unitaria. Bien,
nacido en la, aquí lo debí poner entre comillas, realeza anarquista, pues fue hijo del famoso anarquista gentil, este era su apodo, del papá de Labadie, de Detroit, Joseph Labadie. Quizá Joseph es un poquito más conocido que Lawrence o Lawrence, el nombre tiene más como esta significación francesa, ¿no? Pero bueno, están en Estados Unidos, entonces creo que ambas podrían ser pronunciaciones adecuadas. Lawrence heredó una tradición intelectual, pero la transformó a través de su encuentro con el pesimismo schopenhaueriano, concluyendo finalmente que la posibilidad de un final feliz para la raza humana era simplemente imposible. Su evolución de optimista económico en la década de 1930 a recluso misántropo en la década de los 70 refleja corrientes intelectuales más amplias del siglo XX, a la vez que mantiene un compromiso inquebrantable con la soberanía individual que lo sitúa al margen de todos los movimientos políticos convencionales. Entonces, Lawrence se crió con su papá, obviamente desde pequeño accedió a debates, ¿no? En la casa familiar en torno al anarquismo, a ideas de filosofía política, principalmente anarquistas. Sin embargo, aunque en sus años de juventud, en la década de los 30, él teniendo 35, 40 años, era un optimista económico, es decir, una persona que pensaba que a través de ciertas regulaciones económicas, de un cambio, de una revolución en el modelo político económico, podíamos llegar a una visión salvífica de la sociedad, podíamos llegar a un progreso, que es un tema que está ahí inserto en sus reflexiones, podíamos llegar a resolver la llamada cuestión social o social Frage en alemán, esta situación de pobreza, ¿no? De que había sectores muy marginados, digo, lo sigue habiendo, pero se estaba pensando en aquellas décadas desde las teorías marxistas, socialistas, de todo tipo. Labadie pues parte como la mayoría de ellos de, bueno, si ajustamos aquí, si revolucionamos acá, si hacemos un cambio de modelo, de sistema, podemos progresar y podemos llegar a mejores sociedades. Sin embargo, pues este optimismo económico, esto es lo que podemos llamar optimismo económico, va a terminar por ser fulminado a lo largo de las décadas y sobre todo a través de su encuentro con Schopenhauer y la filosofía pesimista, y va a terminar pues en un pesimismo económico, ¿no? De ahí empiezan a entender quizá hacia dónde apunta el anarcopesimismo. Esta es una fotografía de Labadie, de las pocas que hay, sino es que, bueno, pues yo la única que encontré directamente de él. Así que aquí cada que hay una foto, pues podemos hacer una pequeñísima pausa. Hermano, no sé si quieras tú aquí añadir algo. No, mi hermano, por el momento vamos bien. Excelente. Entonces, regresamos. Biografía y legado de Labadie. Lawrence Labadie nació el 4 de junio, fíjate mi hermano, 3 días antes que yo, y 90 años antes que yo exactamente. Así que yo podría ser la reencarnación de Labadie. Es geminiano como yo. Nació el 4 de junio de 1898 en Detroit, en el seno de una de las familias anarquistas más prominentes de Estados Unidos. Su padre, Joseph Labadie, ahí viene su fecha de nacimiento y muerte, conocido como Joe, fue una figura fundamental del anarquismo individualista estadounidense, un organizador sindical que fundó la primera Asamblea de los Caballeros del Trabajo de Michigan, fue el presidente de la Federación del Trabajo de Michigan y reunió la vasta colección que se convirtió en la renombrada Colección Labadie de la Universidad de Michigan, ¿no? Todo en Detroit. Entonces vemos de inicio un anarquismo, sí, muchos podrían decir es que qué fácil ser anarquista en Estados Unidos, ¿no? Lo bueno es ser anarquista en otros lugares, en Latinoamérica, en Europa, pero justamente creo que es lo contrario, porque al final Estados Unidos al tener este modelo, pues de lo que hemos llamado capitalismo, que se puede prestar también a muchas escuelas, también es una de estas formas facilonas de hablar de muchas escuelas, ¿no? De muchos autores, la escuela austriaca, los Chicago Boys, en fin, muchos otros, anarcocapitalismo, que de hecho va a surgir también aquí, ya hablaremos, ya llegaremos a esto del anarcocapitalismo con Labadie, nos va a llevar un poquito a ello,
pero son muchas corrientes que de pronto todas las metemos en un mismo costal, al que llamamos capitalismo, ¿no? Esta economía de libre mercado. Es un poco más complejo que ello, pero nos sirve para efectos prácticos, ¿no? A mencionar esta palabra, todos más o menos ubicamos de qué estamos hablando cuando mencionamos el capitalismo, que por supuesto ya a niveles más profundos, pues hay diferencias muy amplias entre las distintas escuelas y pensadores. Entonces, Estados Unidos, pues, ha sido quizá el gran faro del capitalismo, y ser ahí anarquista o tener otro tipo de ideas de corte socialista o de otro tipo, pues puede llegar a ser bastante retador. Y vemos aquí además un compromiso por parte de Joe, del padre de Lawrence, de Joseph, que fundó, ¿no? Todos estos movimientos, los Caballeros del Trabajo, la Federación del Trabajo. Entonces, no nada más eran teóricos, gente que desde la comodidad de sus hogares de Gringolandia estaban pensando en, en cómo rescatar al mundo, pero tomándose un whisky, ¿saben? Incluso Joseph, pues todavía le toca esta última época, digamos, la etapa final de lo que llamamos el salvaje oeste o el viejo oeste, ¿no? El Wild West. Que bueno, las películas western nos lo han mostrado de una manera o de otra, o juegos como Red Dead Redemption. Entonces, estamos todavía en un tránsito donde hay bastante, es un Estados Unidos muy salvaje, muy violento, sobre todo la parte suroeste. Entonces, bueno, se presta a distintas reflexiones muy interesantes. Todavía no está consolidado al 100% el modelo capitalista, aunque ya hay corporativos importantes, empresarios, sobre todo del norte, de la región de Nueva York y todo esto, pero nos encontramos todavía con un Estados Unidos en una época convulsa. Y de hecho, eso ahorita lo vamos a ver, le va a afectar a Lawrence en muchos ámbitos. El hogar de los Labadie encarnaba los principios anarquistas en la práctica. Joseph y su esposa Sophie, católica devota, nunca le impusieron sus creencias a Lawrence, a su hijo, creando lo que él más tarde describió como una crianza excepcionalmente no coercitiva. Ninguno de sus padres le dio jamás a Lawrence, le dijo, perdón, qué hacer ni cómo comportarse, pues creían que una crianza autoritaria contradecía la filosofía anarquista. Este ambiente estaba constantemente plagado de discusiones anarquistas y los visitantes debatían regularmente sobre filosofía política. Sin embargo, Lawrence tenía libertad para desarrollar sus propias conclusiones. Dos puntos importantes aquí. Primero vemos una pedagogía revolucionaria para estos años todavía, ¿no? De una pedagogía que podríamos llamar tipo Montessori. Entonces, por supuesto que no nada más Montessori, hay muchas otras pedagogías, la Waldorf y otras que podrían encarnar estos ideales, pero no era tampoco lo más común. Normalmente ya saben ustedes, y digo, sigue surgiendo hasta el día de hoy, pues los padres terminan por inculcarle a los hijos de una manera implícita o explícita los valores que deben tener. De hecho, esta época, pues estaba buscando aquí disculpen nada más las fechas de María Montessori, 1870, 1952. Es contemporánea de los Labadie. Así que estas ideas, pero bueno, digamos que la aplicación se comienza a dar hasta mediados o finales del siglo XX, así que encontrar esta clase de familias en esta época no era lo común. Y la segunda idea es estas llamadas por algunos pedagogías de la libertad, ¿no? También en una división muy facilona, bipartita, pedagogías clásicas o tradicionales o de autoridad versus pedagogías de la libertad. Y una segunda idea tiene que ver con el hecho de que a mí sí me ha tocado ver a muchas personas que tienen ideas, podríamos llamar revolucionarias, de corte socialistas, marxistas, anarquistas, entre otros,
pero que terminan queriendo imponerle a sus hijos o a los demás o a su círculo cercano, llámense amigos, familiares, esas ideas, ¿no? Es como, mira, yo soy feminista, yo soy marxista, yo soy anarquista, y no, o sea, y si tú piensas distinto, lo hemos mencionado también en otros videos, es porque estás idiota. No es porque tengas buenas razones para debatir mis postulados o debatir a aquellos filósofos que yo considero grandiosos, ¿no? Un Marx, una Simone de Beauvoir o quien ustedes gusten y manden. No, 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 es porque estás tonto. La gente inteligente piensa lo mismo que yo o algo muy cercano. Esto lo veo constantemente, incluso en las redes sociales. Y entonces vamos educando a nuestros hijos, pues con base en eso que consideramos la revolución filosófica, ideológica. En el caso de los Labadí, me parece que esta es una verdadera revolución a nivel pedagógico interno, familiar y social. No nada más tenemos ideas diferentes, contrarias al sistema, sino le posibilitamos a nuestro hijo a que él mismo llegue a sus propias conclusiones. No le vamos a imponer que tenga que ser un socialista, un anarquista, un nada. Lo vamos a educar, él va a escuchar nuestros debates, obviamente va a tener una formación adecuada, lecturas, etcétera, que seguramente irán más o menos por donde nosotros vamos, ¿no? Pero le vamos a dar esta libertad, esta posibilidad para que él, en dado caso, si no quiere alinearse con estas posturas, pues lo haga. ¿Cuántas veces, no sé, en los hogares, incluso si lo pensamos en términos religiosos, en los hogares católicos o budistas o musulmanes o lo que ustedes quieran, pues normalmente la gente es educada a eso y a los niños desde pequeños se les impone que deben creer esto y al niño no se le da la oportunidad de disentir, de discrepar. En el caso de los Labadisi, siempre Lorenz tuvo esa posibilidad. Y bueno, pues aquí está Joseph, el papá, una foto y en lo que yo me tomo un trago, no sé, hermano, si aquí quieras añadir algo o también, o seguimos bien. Seguimos bien, hermano, nada más en lo que descansas. En realidad, pues sí, yo, como ya le dije al auditorio, este autor apenas lo comentábamos y ha entrado así como de pronto al anticanon y me parece, pues, desde su raíz, ¿no? Sui generis, es decir, no, como dices, no es convencional. Y bueno, pues yo también estoy ansioso por saber cómo logra este pesimismo con la anarquía, pero bueno, ya desde acá se empieza a vislumbrar los motivos, ¿no? De este equilibrio entre dos cosas que parecerían de alguna manera contradictorias, aunque yo quisiera apuntar a modo de clave para el auditorio que es un anarquista individualista, no es uno colectivista, y ahí también ya podemos tener varios elementos. Ese es uno de los primeros focos, creo yo, que hay que tener en cuenta para estudiar este tipo de autores. Similar a lo de Stirner, ¿no? Stirner también necesita del anarquismo para dar el salto al nihilismo, como podría ser el capitalismo para Marx para dar el salto al comunismo, ¿no? Uy, hermano, ahorita, perdón por la expresión, pero ahorita que mencionaste Stirner, ahorita vas a llegar a un orgasmo. Espérame tantito. Aguántame tantito y vas a ver. Ay, aquí, como estamos nosotros, no se alcanza a ver, pero bueno, de esta manera ahí tienen Joseph Labadí. De pronto, si no se ve por abajo, me dices, hermano, y cambio aquí el dónde estamos parados nosotros. Sí, sí, hay que moverlo. Creí que esto era nada más interno, pero sí sería bueno, a lo mejor, si nos podemos ver en vertical, o incluso pues sacarnos de la ecuación para que, ándale, así creo que es mucho mejor. Ok. Lawrence asistió a la escuela secundaria Cass de Detroit High School, donde se graduó en 1917. Posteriormente trabajó como maquinista y fabricante de herramientas en la industria automotriz en Detroit, precisamente, ¿no? Una de las
¿cómo llamarle, hermano? De las panaceas o de los paraísos de toda la industria automotriz en el mundo durante la década de 1920. De hecho, aquí empezamos a ver, ubiquen las décadas que está recorriendo la Abadí. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y por supuesto algo que él impacta de manera muy directa, la Gran Depresión. A los 16 años ya participaba en el movimiento obrero, pero a diferencia del temperamento optimista de su padre, Lawrence mostró lo que sus contemporáneos describieron como una personalidad cascarrabias con un profundo y pronunciado desprecio por sus semejantes. Entonces, pues fíjense también la analogía o las similitudes con Schopenhauer, ¿no? Que también era considerado un cascarrabias y un misántropo. La Abadí va a tener ese mismo tipo de personalidad y tal vez en muchos ámbitos sea un buen punto de partida para un filósofo pesimista. No me atrevería a decir, hermano, no sé qué pienses tú, si todos los y tú que me conoces a mí, yo de alguna manera me asumo como filósofo pesimista, aún con mi pesimismo utópico, pero no sé si todos los filósofos pesimistas tengan o tengamos estas dos características o condiciones en nuestra personalidad, ser como medio cascarrabias y misantrópicos. No sé, aquí sí te apelo a tú, porque bueno, tú no eres propiamente, no te has considerado, también eres cercano al movimiento pesimista, por supuesto, con Caraco y otros, pero creo que tú no te has auto asumido en algún punto como un pesimista y yo sí, entonces no sé qué pienses, si creas que esto es importante o condiciones necesarias, quizá no suficientes, pero aunque sean necesarias para ser pesimista, esta onda psicológica de la personalidad. Bien, pues ya hemos platicado, ¿no? El eterno debate si vida y obra tienen que coincidir, pero en este punto en específico, analizando la vida de los filósofos pesimistas y las filósofas, porque también Helene von Druskowitz está en esa línea completamente, ¿no? En el pesimismo. No sé si sea una condición psicológica que devenga en pesimismo. Hay mucha gente y muchos autores y autoras cascarrabias que no necesariamente se vuelcan a un pensamiento pesimista, ¿no? Eh, no creo que sean condicionantes. A lo mejor son derivadas de la forma de entender el mundo. Hay una incompatibilidad con sus formas, con sus maneras, y muchos de estos autores, Schopenhauer, Caraco, Helene von Druskowitz, Chorán, podríamos decir que son cascarrabias, pero es que hay incompatibilidad en la forma en la que ven el mundo. El mundo lo ven de una manera en la que todas sus formas sociales, económicas, son absurdas y esto causa una molestia, ¿sabes? Es decir, hay cierto menosprecio, cierta visión despectiva por el lugar común. Entonces, mientras la gente se emociona con un partido de fútbol o con un concierto o se interesa por problemas políticos como el cambio de presidente en un país o la caída de la bolsa, ellos lo ven como algo efímero porque son constructos vanos en los que todo se resuelve en la nada o se resuelve en una entropía y creo que esto es una actitud que a veces los dibujan como cascarrabias, pero es cierta inconformidad, cierta manera de ver el mundo como absurdo, lo que yo creo que los lleva de alguna manera a tener esta forma de ser que se cataloga o etiqueta como cascarrabias. Ahora bien, la cuestión de la misantropía, ahí sí creo que es un poquito más profunda porque mucho del cariz pesimista tiene que ver con el ser humano. Obviamente, bueno, en cierto sentido todo, ¿no? Pero vamos, que permítanme matizar. Es decir, Schopenhauer, Chorán, Caraco, Mailander, que son autores que hemos platicado que son pesimistas. En este momento no vamos a ser tan rigurosos en dividir fatalistas de peoristas, de pesimistas, vamos a meterlos en este momento a todos en el mismo grupo. Pero sí creo que hay una negativa por el humano. La manera en la que el humano se erige como antropocéntrico, como el culmen de la evolución, los hace tener justamente como motivo de presa
a este individuo, al ser humano. Entonces, la misantropía sí creo que es un perfil más que psicológico, me voy más bien a la cuestión intelectual. Es decir, sí, muchos de los pesimistas son misantrópicos. No todos, ¿eh? No todos. Incluso yo me atrevería a decir que Mailander, por ejemplo, no es misántropo, aunque definitivamente hay cosas que en la humanidad no le agradan, pero el hecho de que proponga una redención me parece que no es del todo misantrópico. Pero definitivamente hay una acusación de los horrores, del orgullo, de la soberbia del ser humano, ¿no? Entonces, son factores que están presentes, sí. No sé si son condicionantes, pero están presentes. Bien, pues que nos diga el público qué piensa en los comentarios. También está este nivel lógico, ¿no? Muy de los diagramas de Venn. Tal vez no todos los misantrópicos y cascarrabias son pesimistas, pero tal vez sí todos los pesimistas son, no sé si cascarrabias, como dice Diego, pero sí tienen un toque misantrópico. Obviamente algunos más, otros menos, en grados, intensidad. Pero bueno, seguimos acá con Labadie. Durante la Gran Depresión, Lawrence inició su seria carrera anarquista con la publicación de Discusión, una revista para espíritus libres, así se llamaba, a finales de la década de 1930. Se retiró del trabajo industrial durante la Segunda Guerra Mundial para dedicarse por completo a la teoría anarquista, adquiriendo finalmente la llamada así Casa de los Perros de Ralph Borsodi en Suffern, Nueva York, donde pasó sus últimas décadas recluido, que es esta etapa misantrópica de Labadie, escribiendo para revistas libertarias hasta su fallecimiento el 12 de agosto de 1975. Entonces, bueno, aquí estamos, ya les había comentado esto de la Gran Depresión, también una buena tarea para nuestro público, los que no estén tan familiarizados, seguramente todos hemos escuchado algo de la Gran Depresión, pero los que no estén tan familiarizados, pues es un buen momento para lanzarse a revisar qué fue la Gran Depresión, que se dio entre 1929 y 1939, ¿no? Por eso aquí estamos finales de la década de 1930 con esta revista Discusión. Aquí está alguna fotografía de la Gran Depresión. El concepto de anarcopesimismo. La contribución singular de Lawrence Labadie fue la creación del anarcopesimismo, una postura filosófica que combina la teoría anarquista individualista tradicional con un profundo escepticismo sobre la capacidad de la humanidad para la libertad. Ahí está cómo se une este monstruo, este Frankenstein, las piezas. Por un lado, la teoría anarquista individualista tradicional con un profundo escepticismo en torno a la capacidad de la humanidad para la libertad. A diferencia de otras corrientes anárquicas o anarquistas que mantenían visiones optimistas sobre el potencial revolucionario de la naturaleza humana, la revolución nos puede llevar a un progreso. Si hacemos una buena revolución, seguramente mejoraremos como sociedad, como nación, como raza humana. Normalmente los movimientos revolucionarios, el marxismo, yo siempre he defendido, ese fue uno de mis distanciamientos de Dussel, que para mí este tipo de visiones, de posturas, siempre tienen un sesgo optimista, siempre tienen una vena optimista, ¿no? Hay una visión esperanzadora, a veces desde mi punto de vista, porque mi pesimismo utópico defiende la noción de utopía, entendida como esperanza, libertad, redención, liberación, pero en mi caso a veces pensando desde mi postura, eso no quiere decir que lo sean, porque por supuesto que Dussel tenía todo menos ingenuidad. Sería muy estúpido de mi parte y muy soberbio pensar que Dussel u otros son optimistas ingenuos, en el fondo son optimistas ingenuos. No, por supuesto, su pensamiento es más complicado y mucho más poderoso, pero a mí ya cuando llegaba a estas visiones donde hay un potencial revolucionario, donde la naturaleza humana, aunque no les gusta hablar de naturaleza humana porque quieren hablar más de las estructuras, incluso piensan que esta noción de naturaleza humana puede estar más dirigida por la superestructura,
por conceptos ideológicos, no hay como tal una naturaleza humana. Hoy con las neurociencias, la neurobiología, yo creo que es un buen momento en la filosofía para replantearnos el término de naturaleza humana, hoy con toda la cuestión que hay de la etología, de la antropología, de la paleontología, de tantas cosas de la neurobiología, la neuropsicología, las neurociencias en general. Alguna vez uno de mis maestros en el doctorado nos decía que todavía en ese momento, les estoy hablando hace quizá unos 10 años, 9 años, las matemáticas todavía eran la ciencia reina, ¿no? Las matemáticas y la física, físico-matemáticas, área 1, pero que ya estaban a nada el área 2, las ciencias biológicas, químico-biológicas de tomar ese lugar, y creo que las llamadas neurociencias, bien estudiadas y bien entendidas, porque también se ha prestado a mucha charlatanería por parte de algunos personajes, pero las neurociencias académicas, rigurosas, sí han ido tomando ese lugar, y es importante repensar este término de naturaleza humana desde esos ámbitos. En fin, yo nunca pude con esta parte, repito, que con esta vena sutil de optimismo que había, por ejemplo, en Dussel o en otros de mis profesores. Y creo que es lo mismo que está viendo Labadie, ¿no? Labadie creía que la mayoría de sus semejantes eran irreparables y consideraba que toda la civilización de arriba abajo era un gigantesco conglomerado de imbecilidad, de idiotez. Aquí también muy cercano a esta misantropía cascarrábica de Schopenhauer, ¿no? Los seres humanos en su mayoría son idiotas, ¿no? Se dejan, o pongámoslo en términos de Michel Stetter para ser menos directos, están capturados por la retórica. Su anarcopesimismo difería fundamentalmente de otras tradiciones anarquistas. Por ejemplo, contra el anarquismo colectivista, que ya mencionaba yo desde un inicio, consideraba el anarquismo comunista y sindicalista como delirios y trampas que ignoraban el interés propio fundamental de la naturaleza humana, preguntando retóricamente qué milagro transformará el interés propio del animal humano en uno de sacrificio. Entonces, Labadie, quizá mucho por su contexto estadounidense, etcétera, trae esta onda individualista en donde para él esta visión de que somos animales primariamente colectivistas o nuestra naturaleza es colectivista, está errada. Para él el motor fundamental, el resorte fundamental de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de nuestra ética, de hecho aquí quizá lo podríamos ligar mucho, no sé qué pienses hermano, a un Mandeville, en donde es el ego, el egoísmo, en nuestro propio beneficio, es realmente el resorte de nuestros comportamientos. Entonces no es el sacrificio que dice aquí, qué milagro transformará el interés propio de la... ¿Cuál es el interés propio del animal humano? ¿Su propio interés? Su ego, su beneficio personal. Y necesitaríamos de un milagro para transformar eso en uno de sacrificio, en donde yo diga, pues sí, no importa, yo renuncio a mis bienes, yo renuncio a mis propiedades, con tal de que los demás estén bien, con tal de que el colectivo esté bien, ¿no? Digo, más allá de ideas, colectivismos ramplones o precarios o momentáneos, pues todos los podemos tener, podemos salir con mi colectivo y vernos 1, 2 veces a la semana, ir a una manifestación y sentirnos todos parte de una misma persona, incluso podemos entrar en una psicosis colectiva, aquí también se prestan muchos análisis psicológicos, pero vivir el colectivismo 24/7 es otro boleto. Incluso por ahí hay un análisis de cuántas de las comunas hippies, de los movimientos colectivistas de Estados Unidos y de otros países que se dieron en la década de los 50, 60, 70, siguen existiendo al día de hoy. Hay muchos análisis de cómo la gran mayoría, no todos, porque sí algunos han sobrevivido, pero los menos, pero la mayoría que empezaron con estas ideas del colectivo, de la no propiedad privada, etcétera, a los pocos años o incluso meses terminaron en una lucha de egos y de poderes majestuosa. Alguien dirá, bueno, pues es que es de lo que venían, no es tan fácil romper y superar. En fin, aquí estamos otra vez frente a un debate esencialista que a muchos no les gustaría sobre la naturaleza humana. En el caso de Labadie, él se inclina por el individualismo, ¿no? Por creer que nuestros motores son más de corte egoísta que colectivista. Contra el anarquismo revolucionario, a diferencia de los anarquistas que esperaban una transformación masiva, Labadie evitaba discursos fatuos sobre la revolución
y creía que el cambio solo podía llegar a través del despertar individual, nunca de los movimientos de masas. Y aquí me voy a detener brevemente 3-5 minutos, porque cuando estaba revisando esta idea en la Abadía, en los textos y haciendo mi diapositiva, pues de inmediato se me vino a la mente un texto que aquí con mi hermano publicamos una serie de panfletos hace muchos años cuando colaborábamos con Mikel Lecumberri. Yo publiqué uno, el tuyo era Necrófrasis, si mal no recuerdo, ¿verdad, hermano? Y Sí, necrófrasis. Distófrasis era el tuyo. El otro, el de Mikel, era esquizófrasis. Y el de Jerry, no me acuerdo cómo se llamaba el de Jerry. Uréfrasis, creo que era. Uréfrasis, ajá. Y en Distófrasis, es un texto que publicamos hace cuánto será, mi hermano, 8 o 9 años, ¿no? No, más. De hecho, estaría bien interesante hacer una reedición de esos textos, ahora en Jerem. 11 o 12 años, yo creo. En ese texto yo digo literalmente, déjenme ver, no lo preparé, pero literalmente hablo de que las macrorevoluciones me parecen imposibles, ¿no? Déjenme ver si está por aquí, rápido lo busco. Aquí está, Distófrasis. Ay, sí lo tengo, qué bien. Fíjense lo que puse hace como 10, 11, 12 años. La macropolítica es inútil. La micropolítica es necesaria. Lo político es visto como salvífico. Las macrorevoluciones son inoperantes. Es solo la lucha por el poder, por el mando, pero no implican un cambio de conciencia individual. Cambian los nombres, pero no sus afanes. Y por ahí debo decir, lo que necesitamos son microrevoluciones, microcomunidades que logren un cambio en sus miembros, que empiecen desde abajo. Necesitamos el jardín de Epicuro. Una red de microcomunidades podría generar en cierta medida la paz y la armonía social buscadas, mas esto es imposible. Ahí hay una paradoja, ¿no? Jugué un poquito con esta cuestión paradójica. Entonces, como pueden ver, la idea de la abadía es muy similar contra el anarquismo revolucionario. Las revoluciones, no hay, las macrorevoluciones son, como yo digo, inoperantes, son inútiles. Lo que se puede hacer son microrevoluciones, que es este despertar individual, empezar por mí. También esto después vi muchas coincidencias, similitudes, aproximaciones con el concepto de la utopía mínima de Leonardo da Jandra, ¿no? Que básicamente dice que la utopía mínima es la utopía de pareja o de amigos. A veces pensamos en estas grandes utopías, cambios revolucionarios de mi país, del mundo, ¿no? Pero ni siquiera nos podemos llevar bien con la gente que está conviviendo día a día con nosotros, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros amigos. Nuestra casa es un caos. Ahora sí, en esta segunda acepción de anarquismo, no en la acepción filosófica, nuestra casa, nuestras relaciones interpersonales primarias son un desmadre, pero queremos cambiar al mundo. Queremos Imagine de John Lennon para todo el mundo, pero nos la pasamos peleando todos los días con nuestra pareja, novio, novia, esposo, esposa, con nuestros amigos, con nuestros padres, con la gente a nuestro alrededor inmediato, ¿no? Entonces, pues es imposible, y ahí es donde dice Leonardo da Jandra, empecemos por la utopía mínima. No es que renunciemos a la otra para da Jandra, pero empecemos con esta. Y es un poquito también el debate que se dio entre, si quieren algo contemporáneo, Jordan Peterson y Slavoj Žižek, ¿no? Y en el debate que tienen se habla de esto. Jordan Peterson habla mucho de empieza por arreglar tu casa antes de querer salir y arreglar el mundo, arreglar tu colonia. Ya no hablemos del mundo, tu colonia, pero tu cuarto es un desmadre, empieza por arreglar tu cuarto. Y una vez que lo tengas arreglado, ahora sí sales y sigues arreglando tu calle, tu colonia, y así nos vamos de a poco. En cambio, Zizek, estas otras ideas, pues no, imagínate, si para arreglar el mundo, hacer ciertos cambios estructurales necesarios, requiero arreglar primero mi cuarto y estar bien yo psíquicamente, pues puta, nunca vamos a hacer nada. Entonces, bueno, ahí hay un debate, también los refiero a ese video, ese debate, valga la redundancia, entre Slavoj Žižek y Jordan Peterson. Muy amable, y yo creo que ahí se notó lo que es un debate de altura, respetuoso, ¿no? Donde nadie es, Peterson para los de derecha, Peterson pisotea a Zizek, o para los de izquierda, Zizek
le da 3 vueltas y se pasa por el arco del triunfo a Peterson. No. Es un debate bastante agradable e interesante. Contra el individualismo optimista, si bien mantenía las teorías económicas de sus predecesores individualistas, rechazaba su fe en el progreso humano, concluyendo que las nociones abstractas de solidaridad y cooperación humanas eran en gran medida spookies, ilusorias, ilusiones, conceptos fantasmagorías. Aquí ya empezamos, pero todavía no sale el 100%. Su pesimismo era irrestricto y carente de atractivo público, no conllevaba ninguna promesa de futuro, no esperaba un paraíso, no tenía fe en la capacidad ni en la inclinación de los seres humanos a vivir juntos y relacionarse de forma no autoritaria. Esto lo puso en conflicto con prácticamente todos los movimientos políticos de su época, porque si bien era un individualista, como ponía aquí atrás, no era un individualismo optimista. Si bien era un anarquista, pues no, con los colectivistas y los revolucionarios, pues no se llevaba, ¿no? Entonces, pues normalmente es lo que le pasa a muchos pesimistas que terminan aislándose o siendo aislados por la sociedad, porque pues a quién le gusta, a qué sociedad o a qué grupo de personas o individuos les gusta que llegues y les digas, pues no, o sea, pues qué chido que estás proponiendo todo esto, marxistas, qué padrísimo su revolución del proletariado, su revolución proletaria está chingoncísimo, pero ¿qué creen? Que es la misma mierda, ¿no? La misma gata, nomás que revolcada, como se dice por acá en México. O sea, al final no van a lograr nada. Está bien, que bueno, hay que proponer, pero en el fondo, y es lo que yo también he defendido en el pesimismo utópico, se vale pragmáticamente hablando proponer utopías. De hecho, es parte, yo incluso lo mencionaría como de nuestra naturaleza humana, un existenciario de nuestro ser ontológico. Somos seres que buscan encontrarle sentido a la vida, aunque sea en el suicidio, porque también es una búsqueda de sentido. Alguien diría, no es la pérdida de todo sentido, pero ya he defendido, ya he dicho varias veces que tú no sabes qué viene después del suicidio. Podrás intuir, imaginar, presuponer, pero no sabes qué hay. Como lo hemos mencionado de forma muy metafórica o quizá no tanto, pues tal vez después de nuestra muerte lo que viene ni es el paraíso ni es el infierno, tal vez son una especie de terror Lovecraftiano, ¿no? Con seres cósmicos que nos van a estar ahí, no sé qué palabra ponerle, hermano, pero nos van a estar sodomizando, nos van a estar destruyendo, vamos a entrar en un abismo de locura y de sufrimiento aún peor que el que estamos viviendo aquí, ¿no? Tal vez solo es nuestra capacitación, nuestro propedéutico para el sufrimiento que se viene después. ¿Quién sabe? Muchos creen que es la liberación y que este mundo es el infierno. En fin, son solo suposiciones. Entonces, como no sabemos qué hay después, también el suicidio es una forma de entender, encontrarle sentido, aunque sea el sentido del descanso y de la renuncia. Ya ahí tengo un artículo que pueden buscar en Google que se llama El suicidio como utopía. Ya hablo de Mailander y de otros autores, Caraco. En fin, entonces decirle a alguien, decía yo que desde el pesimismo utópico es esta idea. Lucha, no hay que rendirse, ¿no? No vale rendirse. Está prohibido rendirse, por decirlo de alguna manera. Hay que luchar, pero sabiendo que nuestra lucha está destinada al fracaso. Ya también he puesto esta narrativa, esta analogía con lo que le pasó a Aquiles. Lo he mencionado varias veces, incluso retrotrayéndolo de la noción de Julius Bansen oye, ¿no hemos hablado de Bansen o sí ya hablamos de Bansen? No. Ese ya se nos pasó en años, me parece, así que quizá en algún momento estaría bien interesante, ya que han ido saliendo un poquito más de libros, hablar de Julius Bansen. Pero bueno, lo que decía Bansen, ¿no? 1830, 1881, quizá lo podemos dejar para el final, como de los que se nos han ido pasando, si llegan nuevos. Esta parte del pesimista como un héroe, como un héroe trágico. Bueno, seguimos. Aquí está un escrito de Dandelion, American Anarchism, What it is, and what it is not.
Joseph Labadie, Effort to Define It, de Carlota Anderson. La publicación más significativa de Labadie fue Discusión, una revista de espíritus libres, publicada a finales de la década de 1930 desde Detroit. Esta modesta producción mimeografiada continuó la tradición Libertad de Benjamin Tucker durante lo que Labadie llamó la época oscura tras la Gran Depresión. La revista funcionaba como correspondencia pública donde Labadie entablaba diálogo activo con los lectores, presentando cartas y artículos de los colaboradores originales de Tucker, como Stephen Vinton, Henry Cohen y el teórico monetario Hugo Bilgram. Discusión se centró extensamente en las teorías económicas mutualistas y publicó el ensayo de Labadie, frecuentemente reimpreso, El problema del dinero a la luz de la libertad. La revista generó intercambios intelectuales con figuras como Benjamin de Casser, es que tengo que aquí no sé si pronunciarlos en inglés o en francés, hermano, y mantuvo el discurso anarquista individualista cuando el movimiento en general se encontraba prácticamente inactivo. Déjenme ver nada más algo rápido. Si es que Benjamin de Casser también era un periodista estadounidense, entonces ya no sé si es en inglés o en francés. Además de discusión, la producción literaria de Labadie incluyó obras autoeditadas, utilizó la prensa manual de su padre para producir panfletos como Anarquismo aplicado a la economía del 33 y Superstición e ignorancia versus Coraje y autosuficiencia del 34, junto con reimpresiones de clásicos como ¿Por qué soy anarquista? De Tucker. También colaboró periódicamente en A Way Out, revista School of Living, perdón. Es esto, Live, School of Living, The Interpreter, Journal of Human Relations y artículos ocasionales en revistas libertarias como Man, Resistance y The Indian Libertarian. ¿No? Estuvo, normalmente la gente que está como en estos movimientos obreros o anarquistas, etcétera, socialistas, pues tienden a ser asiduos colaboradores de este tipo de revistas o como panfletarias, ¿no? Aquí en México, y me voy a autopromocionar, yo publico en la legendaria El Machetearte, mi hermano, así que bueno, acabo de empezar, ahí pueden de pronto encontrar algo mío, pero no son como los periódicos de publicación nacional ni los que tienen más lana detrás, ¿no? Ensayos principales, su última obra publicada, ¿Cuál es el destino del hombre?, de 1970, presentó una visión apocalíptica del colapso de la civilización. Quizá aquí interesante en algún punto ligarlo con el Unabomber, mi hermano, con Ted Kaczynski, mientras que ensayos como Una sociedad autocompensante del 67 y su respuesta a Murray Rothbard, aquí con el anarcocapitalismo también me parece que ya vamos por ahí entendiendo algunas líneas, demostraron su continuo compromiso con los debates libertarios contemporáneos. Y en la actualidad, pues de donde yo estoy sacando todo esto, es un libro que se llama Anarcho-Pessimism, The Collected Writings of Lawrence Labadie, del 2014, que es la colección más completa organizada en 3 secciones que reflejan su evolución filosófica, los años de la depresión, experimentos en evolución con la economía anarquista y los años misantrópicos. Aquí está la portada del libro por si gustan buscarla en internet. Anarcho-Pessimism, The Collected Writings of Lawrence Labadie. Labadie mantuvo una extensa correspondencia con Benjamin Tucker desde 1933 hasta su fallecimiento en 1939, lo que representa lo que el historiador James Martin denominó el último vínculo directo con Benjamin Tucker. A pesar de escribirle varias cartas elogiosas a Tucker y describirse como interesado en el anarquismo, sin ser un entusiasta, esta relación resultó crucial para su desarrollo intelectual. Y ahora sí, al igual que Tucker, Labadie adoptó la filosofía egoísta de Max
Stirner, abandonando la teoría de los derechos naturales por el individualismo utilitarista y compartía la oposición al capitalismo como un monopolio protegido por el gobierno en lugar de una verdadera libre empresa. Entonces, aunque es libertario, aunque es individualista, Labadie se opone al capitalismo por considerarlo un monopolio protegido, una especie de corporativismo protegido por el gobierno, ¿no? Que el gobierno favorece a unos cuantos, a sus cuates, como de hecho, pues es el pseudocapitalismo mexicano, donde se favoreció a unos cuantos empresarios, a un Salinas, Pliego, a un Slim, a un Azcárraga, en fin, algunos cuantos empresarios, unas pocas familias que son las que realmente controlan la economía y no es un verdadero libre mercado, una libre competencia, una libre empresa. Entonces, así como muchas veces los capitalistas dicen pues, que el socialismo siempre ha fallado y los socialistas contestan que empiezan a justificar por qué ha fallado los llamados socialismos reales por bloqueos económicos o por muchas razones, o incluso se llega a decir que no ha habido al día de hoy un verdadero socialismo y mucho menos un comunismo, o algunos dirán si ha habido socialismos pero no comunismos, pues igual por el otro lado se podría decir que quizá no existe un capitalismo en el sentido más puro de la teoría, ¿no? Al menos eso era lo que atacaba Labadie y decía que el capitalismo era un mito. Y por otro lado, pues esto de Max Stirner, que quizá aquí mi hermano nos puede hacer así un breve resumen de la filosofía egoísta de Max Stirner. Sí, recordar a Max Stirner, su obra capital, El único y su propiedad. Actualmente está traducido al español lo que se considera como escritos menores, y no porque sean intelectualmente inferiores, sino porque, bueno, pues son de mucho menor extensión y algunos al margen de críticas que recibe a partir del único y su propiedad, ¿no? Y bueno, es difícil siempre reducir una obra y más de esa magnitud a una sola idea, pero si nos viéramos obligados a hacerlo, probablemente sea cuando Stirner dice, nada que esté por encima de mí, nada que esté por encima de mí me importa. De tal suerte que todas las fantasmagorías, como dice Steinman, y es el término que utiliza Stirner, todas las fantasmagorías, como Dios, como la humanidad, no me interesan. Y esto se resuelve entonces en un egoísmo recalcitrante. Primero, podríamos empezar con una suerte de anarquismo individualista, en donde se desconoce todo influjo de poder por parte de Dios o del Estado o de la economía sobre el individuo, en pos de un egoísmo no solipsista, porque sí se reconoce la existencia de los demás, pero un egoísmo en donde el centro del universo soy yo, y yo, dice Stirner, he fundado mi causa en nada, porque yo soy la nada creadora. En este sentido, en el momento en el que yo creo, de alguna manera, las condiciones para apropiarme y entonces resolverme en el único. El único y su propiedad es eso, ¿no? El único es ese individuo egoísta que genera las condiciones para apropiarse de qué, de lo que quiera, de lo que él desee. Y la única manera de lograrlo es a través de un anarquismo que se resuelve finalmente en un nihilismo, porque si he fundado mi causa en nada, esto es que yo soy la nada creadora, porque al final no importa lo que haya hecho, pues moriré y me resolveré en la nada, ¿no? Este sería un poco el resumen de Stirner. Por supuesto, los invitamos a ver los videos que aquí mi amado hermano ha hecho sobre Max Stirner para los que no nos siguen desde hace tiempo, los que apenas se van incorporando. Diego tiene ya algunos videos sobre Max Stirner, donde desarrolla más las ideas y pueden conectar con Labadie, ¿no? Finalmente aquí Labadie se ve que fue un lector de Stirner. Fíjate, hermano, que hay un doctor, el doctor Darin McNabb, si no me equivoco, da clases en la UNAM. Nunca he tenido la oportunidad de tomar clases con él, pero tiene un canal en YouTube y es un extraordinario filósofo. Tiene un libro en el Fondo de Cultura Económica publicado
Y bueno, definitivamente para los que están inquietos por filosofía, el canal del doctor Darin McNabb se llama La Fonda Filosófica, es extraordinario y tiene unos videos dedicados a Stirner. No tiene más de un año. Y Le tiene dedicó. podcast en Spotify. También. Pues ese no lo sabía, pero en el de YouTube, no quiero mentir al auditorio, pero si no me equivoco, son 3 partes dedicadas a Stirner. Entonces, pues también darle una vista al doctor McNabb. Y bueno, hablando de la Abadí, mi hermano, rápido, mencionar que hay un video previo en español. En inglés sí hay un poquito más de cosas, tampoco mucho, pero en español solo hay un video en YouTube de Anarquía Antinatalismo, así se llama el canal, Anarquía Antinatalismo. Le damos, que también es reciente, tiene 6 meses el video, pero pues le damos su crédito, que se llama Laurence Labadie, Determinismo, la esclavitud humana, antinatalismo, pero bueno, es un video de 3 minutos con 21 segundos. La realidad es que en castellano, otra vez, como lo hemos hecho con varios autores, esta es la primera vez, al menos en un nivel más profundo, esto va a ser de 2 horas y media, que se está hablando de la Abadí, ¿no? Entonces, lo hemos hecho con otros autores, ya después nos han seguido personas conociéndonos o sin conocernos, por alguna u otra razón. Esto no quiere decir que sí, seamos punta de lanza y que los demás nos copien. No, por supuesto, nadie está diciendo eso. Pero sí, Diego y yo hemos presentado aquí autores que en su momento prácticamente estaban borrados, desconocidos, no había videos de ellos en YouTube, había 1 o 2 videos, y es el caso de Labadí. Hay un solo video en castellano, así que esto es algo, repito, a rescatar, ¿no? Primer video de Labadí en habla hispana, en YouTube, un video donde se desarrolle, porque este de Anarquía Antinatalista es de poco más de 3 minutos. Bien. Relaciones, ¿no?, intelectuales con anarquistas individualistas, estamos viendo eso. Además de Stirner, otro es Pierre-Joseph Proudhon. Ya habíamos mencionado este nombre, ya había caído. Proudhon fue la base económica de Labadie, a pesar de no haber conocido nunca a Proudhon, quien falleció en 1865. Labadie declaró a Tucker que consideraba a Proudhon el filósofo más grande que jamás había leído. Siguiendo a Proudhon y Tucker, abogó por la reforma monetaria y crediticia como clave para resolver el problema social. Mantuvo la economía mutualista de Proudhon, creyendo que los mercados competitivos podían eliminar el interés, la renta y las ganancias, y distinguía la propiedad productiva del privilegio explotador. Entonces, Hermano, por eso... ¿nos compartes la presentación? ¡Ay! Gracias, hermano, sí. Gracias. Qué bueno que me dices. Bueno, ahí dejo unos segundos para que lo lean, pero aquí es donde está también esta parte desarrollada de por qué Labadie cree que no existe un verdadero capitalismo, o que el que llamamos capitalismo finalmente solo es un corporativismo, ¿no? Lo que decía hace rato, un monopolio o una forma, ¿cómo estaba este rato? Un monopolio protegido por el gobierno en lugar de una verdadera libre empresa. Aquí, desde Proudhon y desde Tucker, desarrolla, creyendo que los mercados, o sea, si hubiera un verdadero capitalismo, lo que en teoría es un capitalismo, un libre mercado, porque ya repito, son muchas escuelas, si hubiera una verdadera competencia de mercados competitivos, estos podrían eliminar el interés, la renta y las ganancias, que más al rato veremos hacia dónde va eso, hacia dónde apunta eso, y distinguía la propiedad productiva del privilegio explotador. Entonces, yo puedo tener propiedad privada que sea productiva, por supuesto que me dé una ganancia a mí, sí, pero que haya una competencia con otras y que esto genere un crecimiento social, nacional, local, versus el privilegio explotador, ¿no? Aquí quizá podría en algún punto medio matizado coincidir con Marx, ¿no? Donde si hay un privilegio explotador por parte del capitalista, del señor burgués, pero porque no es un verdadero capitalismo. O sea, ahí sería la distinción con Marx. No, la lucha no es con el libre mercado. Debería haber un libre mercado. Debería haber propiedad
privada, que eso lo está distinguiendo hasta cierto punto de Marx. Claro, Marx también, perdón por la repetición, pero distingue, hace la diferencia entre propiedad privada y propiedad personal, ¿no? Porque a veces mucha gente no tiene esta distinción económica que hace Marx y creen que no, para Marx hay una propiedad personal que tiene que ver con mi uso, voy a decir una tonta, mi cepillo de dientes, mi propiedad personal, no es que alguien pueda llegar y decir, no es propiedad de todos, no, mi cepillo de dientes es mío. Pero otra cosa es la propiedad privada, y aquí Labadie está diciendo, no, está bien la propiedad privada, está bien la competencia de mercados, pero hay que hacerlo en serio. Lo que tenemos, este mito del capitalismo es eso, finalmente, un mito, una narrativa que ha servido para que haya un privilegio explotador por parte de unos cuantos, de unos beneficiados. Sus relaciones contemporáneas incluyeron intercambios críticos con Murray Rothbard, criticando su propuesta de sistema judicial por no permitir la nulidad del jurado, debates con Ayn Rand en diversas revistas y correspondencia con el anarquista egoísta británico Parker. También aquí vamos viendo interrelaciones, como lo hemos visto muchas veces, de los filósofos malditos, y cada video hemos ido haciéndolas notar. Aquí, por ejemplo, ya se habló de Schopenhauer, ya se habló de Stirner, ahorita se está hablando de Ayn Rand, al ratito incluso mencionaremos, no sé si en las siguientes diapositivas inmediatas, pero se menciona algo de Ligotti. Entonces se empiezan a ver ustedes como si hay, si no un diálogo directo entre ellos, aquí sí hubo, por ejemplo, un debate con Ayn Rand, pero a veces un diálogo indirecto, influencias de una manera o de otra, ¿no? Directas, indirectas, sutiles, evidentes, lo que sea. Aunque permaneció cada vez más aislado del movimiento anarquista dominante, donde se había inclinado hacia orientaciones, este movimiento anarquista dominante se había inclinado hacia orientaciones comunistas y sindicalistas. Probablemente incluso al día de hoy la mayoría de los anarquistas, de los así autodenominados anarquistas, lo sepan o no lo sepan, hayan leído o no hayan leído, sean realmente unos intelectuales de su movimiento o simplemente lo hagan por una intuición política, una sensibilidad sociopolítica, económica, pero la mayoría de los anarquistas me parece que están orientados hacia movimientos comunistas, hacia visiones comunistas y sindicalistas. Aquí tenemos a Ayn Rand. Hermano, no sé si quieras hacer algún comentario. No, pues que próximamente, después de Labadie, veremos a Ayn Rand justamente, ¿no? Que es una de nuestras filósofas malditas. Y bueno, un pensamiento también muy, muy interesante y que ha salido en boga los últimos años porque Elon Musk y Trump reconocen a Ayn Rand como una filósofa importante, ¿no? No me acuerdo cuál de los dos, mentiría yo, y tampoco tengo el dato duro, pero alguno de ellos dos sostenía que era como el epítome de la filosofía del siglo XX, ¿no? Como reconociéndola como una pensadora fundamental. Muy, muy debatido el papel de Ayn Rand como filósofa, ¿no? Hay mucho debate si realmente es una filósofa, sino más bien es una escritora especulativa, en fin, ya tocaremos a Ayn Rand y desentrañaremos en qué sentido es una filósofa y sobre todo en qué sentido es una filósofa maldita, ¿no? Entonces, pues, nada más, hermano. Pasa con varios de nuestros malditos, ¿no? Que al final, lo hemos dicho, son sí, claro. por una razón u otra, académica, no académica, justificada hasta cierto punto, no justificada por la misma academia, pero han sido considerados como no filósofos o simplemente han sido abandonados. Sí. Sí, Sade, ¿no? Entre ellos, muy difícil estudiarlo como filósofo, siempre es al margen de la literatura, o incluso hasta el psicoanálisis, ¿no? Como un pretexto, como un objeto de estudio psicoanalítico. Pues incluso Nietzsche, yo he escuchado académicos que dicen que Nietzsche no es filósofo, ¿no? Finalmente, o sea, incluso lo defienden desde este ámbito de, no, era filólogo y sí, hablaba de filosofía, pero pues no es un filósofo, ya sabes, en estas ideas a veces de la academia recalcitrante y más ortodoxa y
podrida, ¿no? O sea, no, filósofo es el que estudia filosofía, una licenciatura, maestría, doctorado y tiene debates con otros así llamados filósofos. Entonces viene esta onda que nuestro amigo, el maestro Guillermo Lara Villarreal, ha desarrollado en algunos artículos, ¿no? De finalmente quién define, o sea, quién es este grupo que se autorreserva, que se autodefine, que se autodefiende, termina siendo también como un colectivo donde si tienes ideas que coinciden con las nuestras, entonces eres de los nuestros y si no, chinga tu madre. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y Ayn Rand está ahí también, ¿no? Es decir, no es estudiada en las academias de filosofía, aunque ella tiene textos, dedicados expresamente a la idea de filosofía. O sea, no solo tiene sus obras capitales, Atlas Rock y El Manantial, sino que tiene otras cosas, es decir, textos expresamente con títulos filosóficos, ¿no? Tal cual. Pero bueno, pues ya sabes, a veces, como dices, se relega el autor. Hay muchas entrevistas de ella en YouTube, se pueden ver cómo la increpan y esta mujer les da vueltas en sus formas, ¿no? Entonces, pues bueno, Ayn Rand se tocará, ya la veremos aquí. Esa foto es extraordinaria, no la conocía. Aquí, creo que echando humo como yo. Sí, digo extraordinaria porque no es normal ver a Ayn Rand. Yo no he visto fotos así de ella. Es una foto como infragante y normalmente, ordinariamente, por eso digo extraordinaria, porque fuera del ordinario, normalmente ordinariamente está ella en una pose, ¿no? Hay muchas fotos de ella, pues posando para la foto, tal cual, pero esta foto es como infragante. Además, muy joven ahí ella. Sí, sí. Y ese sombrerito bastante. De la época. Bien, comparaciones con filósofos pesimistas. Arthur Schopenhauer fue el catalizador filosófico crucial para la transformación de Labadie, de anarquista optimista, pesimista profundo o anarcopesimista. Labadie le confesó a Tucker que un pesimismo desalentador se apoderó de mí hace unos 15 años cuando estaba inmerso en Schopenhauer. El académico David de Amato señala que Labadie combinó el profundo pesimismo de Arthur Schopenhauer con otras influencias, considerando la existencia como fundamentalmente caracterizada por el sufrimiento y la futilidad, a la vez que rechazaba las visiones optimistas del progreso humano. Entonces, creo que va quedando mucho más claro, ¿no? Porque hay un anarcopesimismo. Si hay una diferencia del individualismo, de la libertad económica, pero siempre vista en última instancia como algo, como decía Diego, como algo impermanente, como algo inútil, con esta futilidad. Aquí tenemos a Schopenhauer. Los académicos contemporáneos sitúan a Labadie en el mismo linaje pesimista que Émile Cioran y Thomas Ligotti. Su obra aparece junto a la de Thomas Ligotti en la literatura anarquista, con citas como, esto lo cita Labadie, pone esta cita de Ligotti en uno de sus ensayos: para bien o para mal, el pesimismo sin concesiones carece de atractivo público, ¿no? Lo que decíamos, ser un pesimista irrestricto, radical en el sentido no de extremista, la gente confunde extremismo con radicalismo. Radical es ir a la raíz de algo y extremismo, pues sí, tendría que ver con una postura a veces fanatista, ¿no? Fanática. Pero un pesimismo radical, pues no es muy atractivo, no genera atractivo público, no nos invitan mucho a los congresos ya, o a los programas de televisión para hablar de pesimismo. Al igual que Cioran, Labadie expresó su desprecio por la existencia misma y la lectura recomendada para narcopesimismo incluye La conspiración contra... Labadie recomienda esta lectura de Ligotti, La conspiración contra la raza humana, lo que sugiere un parentesco intelectual con el pesimismo filosófico influenciado por el horror. Ahorita a ver si al final de este bloque Diego nos puede hacer un adelanto aquí de Ligotti, que él es el que lo ha trabajado más, y con este parentesco intelectual con el pesimismo filosófico influenciado por el horror. Ahí está, Ligotti. Y la contribución singular de Labadie fue sintetizar esta tradición pesimista con la economía anarquista individualista, creando lo que él llamó una filosofía que no promete futuro ni espera paraíso. Esta idea, ya decía yo, del héroe, del pesimista,
como héroe trágico, ¿no? De la lucha inútil. No está prohibido rendirse, pero a diferencia de lo que nos dice el discurso, es no te rindas porque vas a encontrarlo. Tarde o temprano vas a encontrar el sentido de la vida, o el sentido de tu vida al menos. Vas a encontrar una esperanza, la esperanza es lo último que muere, etcétera, etcétera. Acá es un poco la idea del pesimismo utópico y de lo que estamos viendo de la Abadí es no te rindas, pero eso no quiere decir que vayas a obtener absolutamente nada con tu lucha, ¿no? No te promete ningún futuro ni espera ningún paraíso. A diferencia de los pesimistas clásicos que suelen refugiarse en la contemplación o de los contemporáneos que se centran en la conciencia y el sufrimiento, la Abadí mantuvo un compromiso. Yo lo hablo en mi tesis doctoral, ¿no? El principio esperanza de Ernest Bloch, o también esta cuestión de Hans Jonas, ¿no? De este imperativo de Jonas, uno de los discípulos de Heidegger, que tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso. ¿Qué es esto? No dejes de luchar, no está prohibido rendirse, siempre hay que seguir luchando, siempre hay que comprometerse con algo, con alguna causa personal, familiar, social, lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que vayas a obtener algún tipo de resultado positivo. Igual y sí, pero muy probablemente, lo más probable es que no. Así que él mantuvo un compromiso activo con el análisis económico y político sin albergar ilusiones sobre su eficacia final. Esto lo posicionó entre el pesimismo filosófico tradicional y el anarquismo político, creando un anarcopesimismo que anticipó temas que posteriormente se encontrarían en las corrientes anarquistas anticivilizadoras y nihilistas, a la vez que mantenía un análisis económico riguroso, ausente en la mayor parte de la filosofía pesimista. Hay que decirlo, la mayoría de los filósofos pesimistas no somos especialistas en ciencias económicas, soltamos ideas desde la filosofía de la economía, pero no desde la ciencia económica, o desde la teoría de la economía, pero no desde la ciencia económica, ¿no? No van a ver a un Mailander o a un Schopenhauer o a un Choran haciendo análisis económico riguroso, matemático, sistemático. Entonces, eso es lo que sí tiene la Abadí, que desde su visión, desde su postura anarquista, nos ofrece un análisis económico riguroso. Con esto terminamos la primera parte. No sé, aquí mi hermano, si quieras comentar, hacer una reflexión final sobre lo de Ligotti. Y con esto concluiríamos la primera parte. Nos despedimos. Tú y yo nos quedamos para hacer la segunda parte, para continuar como, o sea, tú y yo no paramos, pero para el público hasta aquí va a llegar el primer video sobre Lawrence Labadie. Así que te dejo la reflexión final sobre Choran, Ligotti, etcétera. Bien, pues a Ligotti, igual que a Ayn Rand, lo vamos a tocar largamente aquí en su momento. Y bueno, pues sí, hay mucho que decir de esta influencia en particular del texto de Conspiración contra la Especie Humana. Es un texto que además parte del antinatalismo de Sapfe, este pensador nórdico que hace poco se acaba de publicar su texto Capital al español. Si no recuerdo el título exacto, sobre lo trágico creo que es, de Sapfe. Y eh, pues Ligotti va a conjuntar este antinatalismo con un pesimismo nihilista, pero en clave de horror. Probablemente sus textos como Nacido para el Miedo, que es una recopilación de entrevistas editado recientemente en Valdemar, en español por Editorial Valdemar, y Conspiración contra la Especie Humana, podremos encontrar la filosofía de Ligotti mucho más explícita, es decir, es un ejercicio ensayístico de disertación libre en las entrevistas y también ensayístico propiamente filosófico en Conspiración contra la Especie Humana, pero que se puede de alguna manera palpar o vislumbrar en sus textos de tradición de terror, ¿no? Es decir, en su producción literaria, Noctuario, Grimscribe, Canciones de un Soñador Muerto, en fin, todas estas obras que están presentes igualmente en español en Editorial Valdemar, pues se pueden palpar de alguna manera en un ejercicio casi, ¿cómo decirlo?, exegético, pues la filosofía pesimista nihilista de Tomás Ligotti, ¿no? Entonces,
Pues son el tipo de autores que de alguna manera pues van nutriendo alrededor a estos y que resulta muy ilustrativo de alguna manera analizar estas influencias, ¿no? Pues Tomás Ligotti junto con Matt Cardin son autores contemporáneos que han sido catalogados como filósofos de terror. Muy importante, de alguna manera, hacer recuento de estas influencias tangenciales en los autores, porque así podemos ponerlos en diálogo y de alguna manera profundizar mucho más en estos, ¿no? Entonces, pues con esto damos por terminada esta primera parte. En la segunda, pues desarrollaremos profundamente, Slyman particularmente, desarrollará el pensamiento de Labadie. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.